Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo y su coach Minor Arias. Espero que se encuentre de maravilla en este día. Hoy quiero compartir con usted una nueva historia, una historia que me parece fascinante, de la cual podemos extraer muchos aprendizajes. Precisamente una historia que he tomado de este libro que recientemente he estado compartiendo, Las leyes del éxito de Napoleón Hill. Y es una historia precisamente del mismo Napoleón Hill. Usualmente sus escritos narran historias de muchísimas personas a quienes él entrevistó, pero en esta ocasión es una historia propia de él. Y como lo decía, me parece no solo fascinante, sino que podemos extraer una serie de aprendizajes sumamente interesantes. Entonces, le comento, el 11 de noviembre de 1918, ese día se comunicó formalmente que terminaba la Primera Guerra Mundial. 1918, 11 de noviembre. Tratemos de ubicarnos en el contexto para poder apreciar el valor de la historia que le voy a compartir. Estamos hablando de los Estados Unidos saliendo de la Primera Guerra Mundial. Todos sabemos que si bien una guerra es desastrosa, pues obviamente el lapso de esa guerra causó estragos a nivel económico y fue de hecho impacto global. Imagínense en los Estados Unidos. Definitivamente era un caos. La mayoría de las empresas habían quebrado, la mayoría de emprendedores, personas de negocios, pues no habían logrado mantener a flote sus negocios. De hecho, existía escasez, había escasez de todo tipo de productos, incluso materia prima para poder fabricar, construir y demás. Eran tiempos sumamente difíciles, sin lugar a dudas, sumamente escasos. Y ese buen día, ese 11 de noviembre del 1918, se da el comunicado de que la guerra había terminado. ¿Ok? Bien, Napoleón Hill comenta que para cuando se dio ese comunicado, era algo cómico a la hora de escribir, y él comenta que para cuando se dio ese comunicado, pues básicamente él tenía poquito más en su haber de lo que tenía cuando recién había nacido. O sea, eso para decir, este hombre estaba limpio, estaba quebrado, no tenía mayor cosa en sí mismo. Este, dice por acá, la guerra había destruido mi negocio y me vio obligado a empezar de nuevo. De nuevo, pongamos ese contexto. Es empezar de cero, sin ingresos, sin clientes potenciales en el momento, sin un producto, materia prima, nada. Era empezar de cero. Me veo obligado a empezar de nuevo. Dice que su guardarropa estaba formado por 3 trajes gastados y 2 uniformes que ya no necesitaba. Los uniformes eran parte del negocio que tenía antes, no menciona exactamente cuál era, pero ya no iban a ser de utilidad. Y los 3 trajes que tenía eran 3 trajes viejos y gastados. Ahora, una vez más el contexto. En aquellos años, el buen vestir, si bien digamos que hoy en día no ha cambiado, porque la verdad es que todavía siguen existiendo muchos estereotipos en torno a la vestimenta en las personas de negocios, pero en aquellos años el buen vestir era indiscutible y absolutamente crítico. Y estamos hablando del buen vestir en forma de traje entero. Entonces, era, era absolutamente importante para alguien que quería retomar o reconstruir su vida, sus negocios, pues el concepto de esa primera impresión a través de su vestimenta. Y él comenta, deja muy claro, estoy sin nada, con 3 trajes viejos y básicamente nada más. Inmediatamente él procede a comentar que, recibida la noticia, lo primero que hace es desplazarse hacia la tienda su sastre de preferencia, alguien con quien tiempo atrás, por mucho tiempo ya había trabajado, era quien le confeccionaba sus trajes a la medida. Y, y Napoleón Hill se desplaza a donde este señor, ¿verdad? Ingresa a su tienda y cuenta en el texto que él comienza a seleccionar
Entre las telas selecciona las 3 telas más costosas que había. Las 3 telas más finas. Previo a eso comenta que lo único que llevaba consigo era el equivalente a $1 en monedas. Eso era todo lo que había en la bolsa de Napoleón Hill, con costos $1. Y él ingresa y le pide al sastre ver las telas más finas, selecciona 3 de las telas más finas y le encarga confeccionar 3 trajes a la medida con esas telas. El equivalente de este monto fue de $375. Dinero que no tenía en su haber. Estaba encargando 3 trajes con la tela más fina por un monto de $375, cuando lo único que tenía en su posesión era el equivalente, si acaso, a $1. Él comenta un poco, hace la narrativa acerca del intercambio, la conversación con su sastre. Conociéndole el sastre a él, asume e interpreta que Napoleón Hill le va a pagar. En efecto, Napoleón Hill está seguro y convencido de que le va a pagar ese dinero, pero no todavía, y todavía no sabe cuándo. Obviamente era una compra a crédito. Inmediatamente, perfecto, se encargan los trajes, cuenta que inmediatamente sale de ahí, se va a otra tienda conocida y procede a comprar. Dice, fui a ver a mi camisero, al cual le compré 3 trajes no tan caros, una provisión completa de lo mejor que tenían: camisas, corbatas, calcetines y ropa interior. Mi cuenta ascendió ahí a un poco más de $300. Dice, en menos de 24 horas había salido de la guerra y había adquirido una deuda de $675. 2 compras a crédito, una por $375, otra por $300, y lo único que él tenía en su haber era $1 en su bolsa y 3 trajes viejos que no pretendía usar. Yo me tomé el tiempo para hacer una investigación y tratar de traer al presente más o menos cuánto es el equivalente de esos $675 en deuda. No logré conseguir el tipo de cambio de inflación a partir del año 18, pero lo conseguí a partir del año 56. Imagínense, estamos hablando de unos 40 años después. Pero vean, para el año 56, el equivalente de $675 al día de hoy sería equivalente a $6.500. $6.500. Ok, es la primera parte que quiero poner en contexto. Ya viene la segunda parte de la historia. Pero estamos viendo a alguien que, al igual que millones de personas, no solo están en la quiebra, sino que al igual que esas millones de personas reciben la noticia de que la guerra pasó, ya terminó la guerra. Pero todo el mundo está en quiebra, todo el mundo. Por algo los efectos de la Gran Depresión. Tiempos absolutamente convulsos económicamente y emocionalmente, por cierto. Y este señor nomás recibe la noticia y sale corriendo a meterse a 2 tiendas a sacar el equivalente al día de hoy de 6,000 y resto de dólares, $675 en su tiempo. Eso es como que hoy usted o yo estemos sin un 5 en la bolsa, sin la más remota idea de cómo vamos a llegar a final de mes, y tomemos la decisión de hacer una inversión de alguna manera, de conseguir un crédito para hacer una inversión de algún tipo por 6,000 y resto de dólares. Ahora, no andamos tan lejos. Gracias a Dios, no estamos viviendo una guerra. Aún, Dios primero, así sigamos. Pero personas con circunstancias adversas tenemos en todo momento. Siempre las hay.
personas en quiebra, en las peores circunstancias económicas que uno se puede imaginar. Y todavía al día de hoy encontramos personas que saltan y se van y buscan y sacan un crédito y se lanzan de cabeza a crear un emprendimiento. Bueno, uno diría, hey, Napoleón Hill lo hizo y por lo que les voy a contar le fue muy bien, pero ahí está la gran diferencia, lo que les voy a contar. Porque Napoleón Hill hace esto, pero él sabe que lo que está haciendo no es nada más que un medio para hacer realidad un propósito que en su mente ya estaba hecho. O sea, nomás estaba esperando la campanada final que dijera, adiós guerra, ya no hay guerra, para salir corriendo, porque en su cabeza, en su mente, él ya tenía un plan, él ya tenía un proyecto, él ya tenía un propósito definido, y lo único que no tenía eran los medios para hacerlo realidad. Pequeña cosa, dirían muchos, lo único, tengo la idea, pero nada más me falta todo lo demás. Es que lo más valioso es tener la idea, pero la idea acompañada de una serie de principios o leyes que siempre están presentes y que si sabemos utilizarlos a nuestro favor, nos pueden permitir crear cualquier resultado aunque usted y yo no tengamos un 5 en la bolsa. Esa es la prueba y la evidencia de la historia que le estoy contando de Napoleón Hill. Y esa es la gran diferencia de muchos que sí han salido corriendo a sacar un crédito, a inventar alguna manera de abrir un negocio, pero no tienen la más mínima perspectiva de cómo lo van a hacer funcionar porque en su mente ese negocio aún no es exitoso, aún no han visto la forma, aún no han utilizado la imaginación y una serie de principios para tener toda la certeza de que el negocio funciona. Pues bien, cuenta Napoleón Hill, para continuar la historia, que al día siguiente él recibe en su casa la primera parte del encargo del pedido. Ya recibe su primer traje y unas camisas. Y entonces él se viste, él se prepara y al siguiente día sale y se lo voy a leer textualmente. Dice así: al día siguiente me entregaron el primero de los 3 trajes que le había encargado al camisero. Me lo puse inmediatamente, colocando un pañuelo de seda nuevo en el bolsillo exterior de la americana. Luego introduje en el bolsillo de los pantalones, ojo esto, luego introduje en el bolsillo de los pantalones los $50 que había obtenido al empeñar mi anillo. Y bajé andando por Michigan Boulevard en Chicago sintiéndome tan rico como Rockefeller. Pausa de nuevo. Segundo elemento. Utiliza ahora sí uno de los trajes adquiridos, que lo debe aún. Va y empeña su anillo, recibe $50 y los mete en la bolsa del pantalón. Vamos a ver, $50. Podríamos proyectar de fijos un poco más del monto que le voy a decir. Pero estaríamos hablando que $50 anda alrededor de los $2,000. 1,900 y resto. Entonces, empeña su anillo, recibe el equivalente de $2,000 y lo pone en su bolsa. Él sale a caminar con su traje nuevo y $2,000 en el bolsillo. ¿Pretendía Napoleón Hill ir a gastarse esos $2,000 pomposamente en algún café o quién sabe en dónde? No. Eso él no lo comenta, pero le puedo asegurar que esa no era la idea. Y la clave está en la parte cuando él dice: bajé andando por Michigan Boulevard en Chicago, sintiéndome tan rico como Rockefeller. Sintiéndome tan rico como Rockefeller. Sintiéndome es la clave. Es increíble el efecto que genera. Estamos hablando de un tema de dinero. Y se los digo por experiencia propia, es impresionante el efecto que genera tener dinero en el bolsillo. Aunque usted no pretenda gastarlo. Pero el ejercicio de haber cambiado su ropa y haber puesto ese dinero en el bolsillo, lo que provocó Napoleón Hill fue una cosa. Y solamente una cosa. Él ya tenía un propósito definido, él ya tenía un plan de acción. Parte del plan de acción era su vestimenta. Pero
llevar ese dinero adicionalmente en el bolsillo era parte de una acción sumamente importante. Entre su vestimenta y ese dinero en la bolsa del pantalón, él elevó su entusiasmo. Su nivel de energía cambió. Y yo caminaba sintiéndome como Rockefeller. Sus circunstancias eran las de un pordiosero casi, pero él caminaba sintiéndose como Rockefeller. No estoy hablando de pretender ser, eso es otra cosa. Mucha gente en Estados Unidos tiene una frase que dice, fake it till you make it. Pretenda hacerlo hasta que lo logre. No, no es eso. No es eso. Logra encontrar la forma de poder usted elevar su nivel de pensamiento, elevar su nivel de entusiasmo y sentirse de una manera distinta. Eleve su espíritu, en otras palabras. Porque si usted va a salir a caminar como un pordiosero, casi a rogar, como muchos lo hacen en las redes sociales, para ver si por favor cómpreme porque me está llevando la trampa, desde ahí no vas a lograr absolutamente nada. Pero si logras elevar el espíritu a ese nivel de convicción en el que yo me siento así indistintamente de las circunstancias que tengo alrededor, ¡pum!, las cosas cambian. ¿Por qué cambian? Porque esa percepción que a mí me eleva el espíritu hace que yo actúe, hable, camine, me muestre de una forma completamente diferente. Diferente. Y eso es percibido por quienes están cerca. No importa si es por una llamada en Zoom o si es caminando por la calle, no importa si es en el mall, si es parqueando el carro, no importa donde sea que esté, esa energía con la que yo actúo, esa emoción, ese entusiasmo, o sea, a mí me encanta esa palabra. De hecho, esta historia está escrita en el capítulo del entusiasmo, que vamos a estar estudiando pronto en el programa de Tu Llave Maestra. El entusiasmo. Me encanta esa palabra porque esa palabra viene del, creo que es el latín, entheos, que es en Dios, el Dios en nosotros. Es operar desde ese nivel alto emocional. Y claro, eso lo logra. Él empeña su anillo, no pretende ni perderlo, ni pretende ir a gastarse el dinero, pero él sabe la importancia que tiene sentir ese dinero en la bolsa. Yo cuando viví la situación financiera más adversa que he vivido, que fue en mi primer año de negocio, que muchas veces lo he comentado, en una ocasión una coach me sugirió, casi que me mandó a que generara un monto determinado. Y yo creo que en esa ocasión, si mal no recuerdo, decidí generar $300. O sea, que generar me refiero a que de lo poco que yo estaba generando y que todavía no me alcanzaba, ¿ok? Hice un acuerdo con mi esposa y tomé $300 de ahí y lo convertí en billetes de $50 y lo metí en mi billetera. Y aparte de eso, esta coach me llevó por un ejercicio adicional y me hizo exponerme a entornos completamente distintos. Por ejemplo, que sabiendo yo que andaba $300 en la bolsa, me fuera a meter en el mall cercano y me metiera, no sé, a la tienda Rolex y viera el reloj que me gustaba y preguntara por él. A mí me encantan los relojes, aunque hoy no se note. Entonces, que me metiera a la tienda, preguntara por él y contemplara el precio y yo asimilara, mira, podría comprarlo. ¿Me alcanzaba con $300? No, por supuesto que no, pero era un ejercicio mental. No voy a profundizar en él, pero ¿qué estaba haciendo? Solo el hecho de tener dinero, cada vez que yo abría la billetera y decía, mira, $300, mira, tanto dinero, varios billetes en dólares. Entonces, eso es increíble, pero eso comenzó a permear en mí. ¿Por qué? Porque eso empezó a decirme lo opuesto de lo que yo me decía antes. Porque yo me decía antes, no tengo dinero. Pero ahora yo sacaba la billetera por cualquier momento, cuando iba a salir o lo que fuera, y veía billetes en ella. Entonces no podía decir no tengo dinero porque eso era falso. Tal vez no tenía el dinero que soñaba tener.
pero tenía dinero, no podía decir que no. Y si no lo decía, no se lo estaba programando mi mente. Y esa es la parte terrible, que nosotros estamos programando y reprogramando nuestra mente 24/7 y no nos damos cuenta con las palabras que estamos utilizando, incluso con los mismos pensamientos que estamos entreteniendo. Mucho más hay que sacar de esta historia, pero vea dónde va el contexto. Por eso Napoleón Hill toma su anillo, lo empeña, coge $50, el equivalente de 2,000 hoy día, lo guarda en la bolsa y vámonos, se va a caminar y dice, yo me sentía como Rockefeller. Dice el texto, cada una de las piezas de ropa que llevaba puestas, desde la ropa interior, era de primera. Todo, desde la ropa interior, era de primera. Que no las hubiera pagado no le incumbía a nadie, excepto a mí, a mi sastre y al camisero. Pero nadie más tenía que saber. Y nadie más lo iba a saber. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Voy a resumir la próxima parte. Napoleón Hill comenzó a caminar por una acera. Todos los días. A determinada hora. Y casualmente, entre comillas, así lo pone en el libro, entre comillas, casualmente, en esa caminata se encontraba con un señor que era dueño de una editorial millonario. Una de esas pocas personas que a pesar de la guerra tenían muchísimo capital. Entonces Napoleón Hill, entre comillas, por casualidad, se topaba. Claro, las comillas es porque Napoleón Hill sabía que ese señor cada día transitaba por esa acera en el tiempo de almuerzo. Entonces, Napoleón Hill comenzó a transitar en el sentido opuesto, de manera que siempre se toparan y se encontraran. Y se hizo el propósito de cada día que se lo encontraba, hacerle conversación. Y así lo hizo durante varios días. Le saludaba, conversaba unos minutos, seguía en su camino. Le saludaba, conversaba unos minutos, seguía en su camino. Cuenta Hill que después de una semana, él iba por la misma ruta y decidió hacer un experimento. En esa ocasión decidió seguir caminando igual, pero esta vez hacerse el desentendido como que no estuviera consciente o supiera que el señor venía y no hacer de su parte para hablarle. Claro, ellos dos se encuentran en el camino, Napoleón Hill no le habla, pero este señor sí, como era de esperarse. Le detiene, le saluda y entonces le camina con él hacia la esquina y conversan. Y ya el señor no aguanta más la curiosidad y le consulta a Napoleón Hill que a qué se dedica. Dice, cuando este encuentro diario había estado teniendo lugar durante aproximadamente una semana, un nuevo día me encontré con este editor, pero decidí ver si me dejaba pasar de largo sin hablar conmigo. Ok, adelanto un poco. Luego dice, comencé a pasar de lado mirando hacia adelante. Cuando él me detuvo, me llevó hasta el borde de la acera, puso su mano sobre mi hombro, me miró de arriba a abajo y dijo, tiene usted aspecto de ser un hombre endemoniadamente próspero, teniendo en cuenta que recientemente ha dejado llevar uniforme. ¿Quién le confecciona la ropa? Okay. Napoleón Hill ya no estaba en la guerra, ya no tenía que usar uniforme y ahora andaba muy bien vestido. Este señor se intriga. Ya Napoleón Hill le comenta dónde y no sé qué más. Entonces este señor le dice, entonces quiso saber a qué tipo de negocios me dedicaba. Aquella atmósfera etérea de prosperidad que yo había estado propagando, junto con un traje nuevo, distinto cada día, habían despertado su curiosidad, tal como yo esperaba que lo hiciera. Ahí está la ejecución del plan. Tal como yo esperaba que lo hiciera. Sacudiendo cenizas de mi puro Habana, dice Napoleón Hill, bueno, estoy preparando el ejemplar para una nueva revista que voy a publicar. Vean la astucia, vean la visión, vean el plan concreto en acción, un objetivo definido, totalmente en acción en este momento. Napoleón hizo todo lo que estaba haciendo. Él empezó a ejecutar cada uno de los pasos. Era un trabajo lento. Él adquirió una gran deuda.
salió a caminar, intencionalmente se encontraba, saludaba, hablaba, creó relación, creó conexión, pero había un plan que se estaba ejecutando en su mente. ¿Por qué? Porque Napoleón Hill, sí, en efecto, él estaba preparando el ejemplar para una nueva revista que iba a publicar. Vamos de nuevo a la paradoja de las circunstancias. Napoleón Hill tiene la idea de publicar una revista. Es una muy buena idea. Recuerden que en aquel tiempo los medios impresos eran las redes sociales de hoy. Periódicos y revistas eran la clave. Napoleón Hill tiene la idea de una excelente revista, pero había un pequeño detalle. Tenía que publicarla. Tenía que editarla, tenía que imprimirla, tenía que publicarla y esto era a nivel nacional. Por ahí más adelante en el texto Napoleón Hill comenta que la inversión para hacer realidad ese proyecto de la revista era de $30,000 aproximadamente. Vamos a ver una vez más los números. $30,000. Estamos hablando de un proyecto equivalente a casi $300,000 hoy día. Napoleón Hill no quería ir a imprimir una revistita que entregara por ahí en algunos lados de Michigan. No, estaba creando una empresa, una revista completa de edición y publicación nacional que equivalía hoy día a $300,000. Y ese señor andaba con $50 equivalente a su anillo empeñado en la bolsa del pantalón, con una deuda de todo lo que le comenté antes. Cuando Hill le menciona la revista, este señor inmediatamente le dice, una nueva revista, ¿ah? ¿Y cómo la va a llamar? Se llamará Hill's Golden Rule. Ya la revista tenía nombre, ya la revista estaba hecha, ya el proyecto estaba realizado. A Napoleón Hill lo único que le hacía falta era todo lo demás. Ayer un participante de mi academia, la academia que tengo para formar coaches, me preguntaba, Minor, es que yo veo que usted dice, voy a hacer tal cosa y lo dice con tal nivel de certeza que va y lo hace y es que es un hecho que lo hace, o sea, es que se percibe la certeza. Así estaba Hill, ya está hecho. O sea, la revista Napoleón Hill, que costaba ese dineral saliendo de la guerra, sin recursos, sin dinero, sin nada más a su alcance, excepto la idea de esa revista, la revista ya estaba hecha, la revista ya tenía nombre. Yo estoy seguro que Napoleón Hill ya tenía el manuscrito, la mayor parte de él posiblemente ya redactado. Ya estaba hecha. ¿Qué era lo único que faltaba? Lo único que faltaba era lograr ir a encontrar el patrocinador que se la pusiera en funcionamiento. No tenía por qué salir el dinero de su bolsa. La mayoría cree que si tiene una idea de negocios, tiene que tener ahí el colchón lleno de dinero para poder hacerlo realidad. Eso no es cierto. Los hombres de negocios hacen más dinero. ¿Por qué? Porque utilizan el dinero de otros. Pero tienen clarísima la idea de cuál es el proyecto que van a hacer realidad. Así continuó la historia. Hill le dice el nombre, se llamará Hill's Golden Rule. Y este señor le dice, no olvide que yo estoy en el negocio de la edición y la distribución de revistas. Quizá también pueda ayudarlo, le dijo. Y dice Hill, ese era el momento que yo había estado esperando. Mientras compraba esos trajes nuevos, había tenido en mente ese preciso momento y prácticamente el mismo lugar en el que estábamos. Ya en su mente Hill había creado el momento, había creado la conversación, ya él sabía cómo iba a lograr responder sus necesidades inmediatas para hacer realidad el proyecto. Todo estaba creado en su mente. Él ahora lo que estaba haciendo era ejecutando los pasos de un plan que ya estaba hecho y que ya estaba listo y que ya tenía resultados en su mente. Pero no es necesario que te recuerde que esa conversación nunca habría tenido lugar si ese editor me hubiese visto caminando por aquella calle a diario con una expresión de perro apaleado en el rostro, con un traje arrugado y una mirada de pobreza en los ojos, hacia el estilo Hush Puppy. Dígame si no es obvio. Dígame si no es obvio. Yo no estoy hablando aquí de salir corriendo a comprarse el traje más caro. Eso era el equivalente de su época. La pregunta es, ¿cuál es el equivalente suyo hoy?
La parte más importante de todo esto es el estado emocional. Yo no me podía permitir de que me llegara a encontrar a diario con una expresión de perro apaleado, con una mirada de pobreza en los ojos. ¿Quién va a querer hacer negocios? ¿Quién va a querer hacer un partnership, una alianza, lo que sea, con alguien así? ¿Quién? Nadie. Nadie. Ese pobrecito yo no sirve. Uy, es que el gobierno. Uy, es que lo otro. Uy, es que las elecciones. Uy, es que la economía. Uy, es que la pandemia. Uy, es que la guerra, hubiera dicho Napoleón Hill. Pero no. Muchos no se agarran de esas excusas. Y así no se puede crear. ¿En qué desenlaza la historia? Usted seguramente ya se lo imagina. Vamos a ver. Mi amigo editor me invitó a almorzar a su club. Antes de que nos hubieran servido los cafés y los puros, ya me había convencido, ya me había convencido de que dejara el contrato de impresión y distribución de mi revista. Que se lo diera a él. Ojo la ironía del texto, dice, yo incluso había consentido permitirle poner el capital sin que me cobrara ningún interés. O sea, este señor lo invitó al club, le insistió que le dejara el contrato a él, que no se lo diera a nadie más, que firmaran el acuerdo y le dejara el contrato de la impresión y la distribución de la revista de Napoleón Hill. Se lo imploró y más aún le dijo, y no se preocupe, yo pongo todo el dinero y no me tiene que pagar intereses. O sea, este señor casi le rogó a Napoleón Hill que le diera su revista. ¿Cuál revista? Una que estaba aquí y que todavía no existía. Una revista que todavía no había vendido ni un solo ejemplar porque todavía no existía. Pero la idea ya se había vendido. Y todos los elementos que utilizó Napoleón Hill formaron parte de la venta. Fue un proceso estratégico, pero no fue un proceso manipulador. Era sencillamente un proceso inevitable, porque entraron en funcionamiento una serie de leyes que no pueden fallar. No pueden fallar. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más decir? Esta historia tiene tanto para extraer que yo podría seguir medio día hablando solo de ella. Solo de ella. Deje las excusas. No le van a llevar a ningún lado. Responsabilícese ya de usted, de su vida, de los suyos, de lo que usted quiere vivir, no de lo que le toca. Si usted vive la vida que le toca es porque le da la gana, pero no porque no pueda cambiarla. Pero para hacer esos cambios se requiere cambiar. Nada cambia, yo cambio, todo cambia. Hay pasos arriesgados. Yo los he vivido. Y a veces las inversiones funcionan, a veces fallan. Pero el mundo es de los audaces. Pero si usted conoce una serie de principios, como la definición de un propósito, como la utilización de la imaginación, como cuáles son las herramientas para elevar el entusiasmo, como cómo poder apelar al recurso de un mastermind. Napoleón Hill lo que hizo en todo este proceso fue generar un mastermind con el editor y consiguió un acuerdo. Y ambos se beneficiaron, no solo Napoleón Hill. Si usted comprende una serie de principios que están ahí, latentes, existentes, que nunca fallan, que están ahí presentes, están ahí. Si tan solo los logramos saber utilizar, esa era la ventaja que tenía Napoleón Hill. Ya había invertido muchísimos años investigando a las personas de éxito como para saber cuáles eran los principales principios que se podían poner en funcionamiento para lograr el éxito en cualquier proyecto. Y ahora que la guerra terminaba, Napoleón Hill tenía un nuevo proyecto porque tenía que volver a comenzar. ¿Qué hizo? Lo opuesto a todo un montón de millones de personas más. Él no se esperó a ver qué ayuda de gobierno venía o lo que fuera, no. Él lo que hizo fue tomar lo único que tenía a su alcance,
¿Qué? ¿El dólar? ¿El anillo? No. Los principios del éxito para aplicarlos en un proyecto y hacerlos funcionar. Usted puede hacer eso. Yo puedo hacer eso. Cada uno de nosotros puede hacer eso. Y si no sabe cuáles son, pues entonces nos formamos para comprender cuáles son. Pero créame, están ahí. Ya le decía, esa historia tiene mucho. No es nada más aventurarse y decir, bueno, voy a ir a conseguir un préstamo y me voy a lanzar y voy a emprender porque ese es el sueño de mi vida y yo estoy seguro que va a funcionar, el resultado se va a dar. No, no, no. No, no, no. Bájele 2 rayitas, suave. Bájele 2 rayitas. Aterricemos eso bien. Usted tiene que tener la mentalidad correcta, si no mejor ni haga nada. Porque todo el que tiene problemas de dinero cree que lo que le va a solucionar la vida es más dinero y se equivocan. Lo que hace es complicárselo aún más. Tiene que tener la mentalidad correcta. Tiene que saber crear un plan definido. No, y no es crear un objetivo y nada más ponerlo en la pizarra. No. Tiene que saber utilizar una de las herramientas más poderosas que tenemos, la imaginación. Que usted la está usando 24/7 y la mayor parte del día no se da cuenta en qué. Pero si usted se pone a ser consciente, dígame si usted no se ha creado con su imaginación unas historias de terror dignas de ponerlas en tele, por lo menos. Todo el día se está inventando historias. Todo el día nos estamos inventando cuentos. Eso es la imaginación funcionando. Pero como caballo desbocado, sin mayor control. No, hay que utilizarlo a favor. Si no sabe cuáles son, busque cómo formarse en ellos. Pero no se equivoque. Funcionan. Y lo que sea que usted quiera cambiar o mejorar en su vida, lo puede lograr. Pero le va a ir mucho mejor si es consciente de la aplicación de estos principios, sin lugar a dudas. Y yo aquí no le estoy hablando de positivismo y de pensar bonito, y no, le estoy hablando de elementos que funcionan, de elementos que están presentes incluso en las corporaciones y la gente ni siquiera se da cuenta que los están utilizando. Pero si usted se da cuenta y los usa a favor, va a ser lo mismo que hizo Napoleón Hill en esta historia. Y se lo digo yo, porque yo lo he hecho. Es la utilización de esos principios lo que me sacó a mí del desastre financiero en el que yo estaba en el 2015 y 16. Cuando digo desastre financiero, si usted no conoce mi historia puede buscar por todo lado, pero bueno, ya casi que está patentada la historia del kilo de huevos. O sea, de verdad yo salí de un hoyo donde yo no tenía la mayor perspectiva de cómo iba a salir de ahí. Pero no me cabe la más remota duda que cada uno de esos principios de los que hablo, que están aquí en este mega libro, me sacaron de ahí. Por supuesto que quien me sacó de ahí fue Dios. De eso no cabe ninguna duda y la gloria es para Él. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Pero no se trata de ir a dar mazazos como trompada de loco. Se trata de ir a dar mazazos con estrategia, con visión, con sabiduría, con imaginación, con una alianza estratégica, con un equipo mastermind que apoye, con un montón de factores que están ahí disponibles. Así que esa es la invitación para usted. Tiene una historia para destilar. Vuelva a ver este video si es necesario. Escuche la historia de nuevo. Profundice en ella y pregúntese. Escuche esa historia no sobre Napoleón Hill, escúchela sobre usted. ¿Cuál es la circunstancia en la que usted está? Conviértela en el equivalente de salir de la guerra. Y ahora escuche la historia como si fuera acerca de usted mismo y plantéese. ¿Dónde voy a ir a invertir? ¿Dónde está el riesgo que estoy tomando? ¿Cuál es la convicción que tengo? ¿Cuál es el proyecto que yo tengo ya creado en mi mente? Que lo único que le hace falta es dinero o no sé, cualquier otro recurso. Contemple cuáles son esos próximos pasos. Pero comience a hacer las cosas diferentes, porque si sigue haciendo lo mismo y ahorita no está satisfecho o satisfecha con los resultados que está viviendo, pues entonces no va a funcionar. Mando un fuerte abrazo, te saluda tu amigo y tu coach Minor Arias. Y por cierto, si quieres saber más, accede al programa Tu Llave Maestra, donde vamos a profundizar en este libro. Nos vemos muy pronto, espero que esto sea de valor y espero sus comentarios para ver qué opinión le genera y qué insights ha tenido de este video. Nos vemos pronto y nos vemos en el programa Tu Llave Maestra. Comenzamos muy pronto. Contáctenme si quiere más información. Chao, gente. Bye.